Buenas noches, compañeros. Vamos a proceder con la actividad número 3 del curso de valoración de empresas. Para el efecto hemos preparado una diapositiva para poder explicar con mucha mayor claridad el tema. A modo de introducción hay un interrogante, o comenzamos con un interrogante. ¿Por qué valorar una empresa? ¿Qué nos lleva a valorar una empresa? Para poderle dar respuesta a este interrogante tenemos que tener en cuenta que existen varios aspectos a los cuales se les debe estudio. Uno de ellos es el objetivo básico financiero. ¿Y por qué? Porque es que resulta que cuando se crea una sociedad o se crea una compañía o sencillamente usted hace empresa, lo que usted quiere es que se garantice como socio, como dueño o propietario de esa compañía, que su dinero retorne. Es decir, que haya una inversión, que haya un retorno sobre esa inversión y además de eso que se maximice esa inversión. Lo que nos conlleva a la lógica de que esa inversión debe rendir por encima de su costo. En otras palabras, maximizar el valor de mercado de la empresa. Pero es que resulta que este objetivo básico financiero no se puede ver solo como una maximización de utilidades, ya que usted puede tener utilidades hoy, pero nada de eso le garantiza que usted pueda mantenerse y permanecer a través del tiempo en el mercado de forma competitiva. Es un concepto sumamente cortoplacista el pensar que el obtener utilidades en un momento te va a llevar al éxito. Esta obtención de estas utilidades debe ser, como todo en las finanzas, a través de un plan, no porque usted lo soñó o lo pensó o se lo inventó o cree que es nuevo. Eso debe obedecer desde el punto de vista gerencial a una planificación detallada. Porque no siempre el querer o el obtener beneficios económicos te lleva al éxito, como tampoco el no obtener beneficios económicos te lleva al fracaso. No siempre. Entonces, en resumen, el objetivo básico financiero hace relación a la maximización del valor de mercado de la compañía o, dicho en otras palabras, que es lo mismo, la maximización de la riqueza del inversionista, que es el que finalmente pone el dinero, es el que conlleva a un mayor riesgo de invertir ese dinero en una compañía. Ahora, este dinero se mueve en un mercado financiero, entendiendo el mercado como cualquier espacio a través del cual fluye libremente la oferta y la demanda. Entonces, hablando sobre el mercado financiero, hacemos relación a ese espacio donde fluye libremente la oferta y la demanda de dinero, el cual es sometido brutalmente por el concepto del tiempo, de lo que vamos a hablar más adelante. Ahora, si usted tiene dinero, es una cosa, y si usted no tiene dinero, es otra cosa. Si usted tiene dinero, está en superávit, y si usted no tiene dinero, está en déficit. Lo cual, si usted está en superávit, lo lleva a tomar decisiones de inversión, mientras que si usted está en déficit, lo lleva a tomar decisiones de financiación, por supuesto, y estas estarán relacionadas con el factor tiempo. Ahora, esas decisiones de inversión o esas decisiones de financiación que están relacionadas con el hecho de si usted tiene o no tiene recursos, se llaman técnicamente decisiones financieras. Y esas decisiones financieras tienen que estar amarradas a la meta. Recuerden que desde el punto de vista de la planeación estratégica, la misión va acompañada de una visión. Esa visión es lo que me hace diferente, esa misión, perdón, es lo que me hace diferente de otras compañías. Es la razón de ser de mi compañía y que a través de unas estrategias
Yo consigo unos objetivos y estos objetivos los consigo a través de una meta o a través de un conjunto de metas. Y finalmente estas metas las ejecuto a través de unas políticas. Y ahí se devuelve la cadena hasta llegar a la misión de la compañía. Pero hay unos factores que están relacionados directamente con estas decisiones financieras para el cumplimiento de la misión y, por supuesto, de la consecución de la meta o del conjunto de metas. Y que son el riesgo, la rentabilidad y la liquidez. El riesgo sometido a esos factores a través de los cuales usted puede obtener o no un beneficio. La rentabilidad, que es la representación en valores absolutos sobre ese beneficio que usted obtiene, o simplemente es la forma en que retorna el dinero que usted invierte en una compañía. Y la liquidez, que está relacionada con la capacidad de respuesta de esa compañía al corto plazo para poder afrontar sus deudas de corto plazo. Ahora, surge con relación al tiempo un concepto que es el interés. En resumen, el interés es el valor del dinero o el precio del dinero que yo dejo de usar porque lo utilice otra persona. Por lo cual, yo debo tener en cuenta otros aspectos de los cuales vamos a hablar más adelante para que no haya una afectación directa en esa utilidad neta y esa utilidad neta no tenga afectación en el flujo de caja bruto ni en el flujo de caja libre. Y esos conceptos que están amarrados al interés son los impuestos, y hay uno que en algunos libros tiende a ser invisible, ahora y cierro comillas con ese término, pero que es un impuesto oculto, si me permiten la expresión, y es la inflación. De eso vamos a hablar también más adelante. Ahora, dicho lo anterior, podemos entender con mayor claridad por qué requerimos valorar una empresa. Está relacionado con las decisiones de inversión, con las decisiones de financiación, con la estructura financiera, el tipo de financiamiento, la tasa de descuento, los retornos, y que esos retornos a su vez nos lleven a tomar decisiones con relación a la repartición de lo que nos corresponde por haber invertido en esa compañía, que se llaman dividendos. Métodos de valoración dentro del proceso de valoración de una empresa. Antes de hablar de los métodos de valoración, debemos hacer referencia entre qué es el valor y qué es el precio. Entonces, ¿por qué? Porque confundimos mayormente estos conceptos. Entonces, por ejemplo, el valor es el grado de importancia que se le da a las cosas y se refiere al beneficio que se recibe de algo. El precio está relacionado con cuánto cuesta comprar ese beneficio. Dicho lo cual, desde el punto de vista subjetivo, entonces, una empresa tendrá distintos valores para diferentes compradores o para diferentes vendedores. De allí que existan diferentes formas o métodos para poder valorar una compañía. Los que nos interesan en esta actividad están relacionados con aquellos métodos de valoración que crean valor. Entonces tengamos en cuenta lo siguiente. Cuando se va a conformar o cuando se va a constituir una compañía, se necesitan recursos. Si yo quiero montar una compañía de calzado, voy a requerir de recursos para producir ese calzado. Estos recursos se pueden obtener de muchas formas. Una, a través de aportes de capital, que se denomina patrimonio. Los socios se reúnen, cada uno pone un capital y eso se llama patrimonio dentro de la compañía. Dos, a través de la generación interna de fondos o la generación interna de recursos. Tres, a través de algo que se conoce como constitución de pasivos. O cuatro, a través de algo que se conoce como desinversiones. Pero cuando inician
cuando una compañía está comenzando sus operaciones y usted quiere iniciar con ella, solamente puede hacer uso de los aportes de capital y puede hacer uso del apalancamiento a través de pasivos. No puede hacer uso de las desinversiones porque todavía no tiene activos, ni puede hacer uso de la generación interna de recursos o de fondos porque pues, es nueva, no está generando nada. Entonces, cuando yo aporto capital propio, eso toma la figura de patrimonio. Cuando yo tomo capital de terceros, eso toma la figura de pasivo. Entonces los pasivos se constituyen a través de deudas o a través de obligaciones con terceros, mientras que el patrimonio se constituye a través de deudas o de obligaciones con capital propio, con el propio inversionista. Pero finalmente, ¿para qué yo quiero patrimonio y para qué yo quiero pasivos? Es decir, ¿para qué yo voy a apalancar deuda? Yo apalanco deuda para comprar activos. Volviendo al ejemplo del calzado, entonces si yo voy a producir calzado o si yo voy a comprar el calzado hecho y venderlo hecho, igual necesito capital, necesito recursos. Vamos a suponer que yo compro los zapatos hechos para venderlos hechos y se requieren 50 millones para comprar el inventario. ¿Qué es el inventario? El activo. ¿Qué es el activo entonces? Son los bienes y o los derechos que tiene la compañía. Si yo necesito 50 millones para comprar calzado y solamente tengo 30, puedo buscar socios que me permitan llegar a los 50 o simplemente apalanco el restante con deuda. ¿Para qué? Para comprar el calzado, para comprar el activo. Entonces, cuando yo tengo el activo, yo lo vendo. Lo que me da a entender entonces que lo que me produce el dinero a mí es el activo. En su forma genérica, así es. Yo compro el calzado, lo vendo y en ese proceso de venta yo obtengo un ingreso. Ahora, por supuesto, este ingreso está asociado a unos costos y está asociado a unos gastos. Cuando yo hago una sustracción entre los ingresos y los costos y gastos, genéricamente debo obtener una utilidad, porque también se puede originar una pérdida. Pero vamos a suponer que el negocio es bueno, que el negocio nos genera utilidad. Si nos genera utilidad significa que el ingreso es superior al costo y al gasto. Esa utilidad me lleva a algo que se conoce como una rentabilidad o como un retorno. Es decir, que la utilidad yo la represento desde el punto de vista relativo a través de algo que se conoce como la rentabilidad. Pero no debemos perder de vista los conceptos de pasivo y de patrimonio. ¿Por qué? Porque fue la forma como yo apalanqué. Entonces, esto es pasivo y este patrimonio constituyen algo que se conoce como costo de capital. Ahora, cuando mi rentabilidad cubre el costo de capital, significa entonces que yo generé valor, que tuve valor agregado. Pero cuando mi rentabilidad no cubre mi costo de capital, entonces yo no tuve valor agregado. Fíjense que aquí, de forma genérica, podemos comprender hacia dónde vamos con relación a los métodos de valoración por valor agregado. Hay que tener en cuenta varios aspectos. Y es que la rentabilidad está asociada a un uso del activo, es decir, el activo, como ya lo mencionamos, es quien me produce el recurso. Mi retorno me lo está produciendo es el activo que yo estoy vendiendo. Y, por supuesto, también tengo que tener en cuenta el retorno que obtengo del dinero que yo invertí. Entonces aquí surgen dos conceptos. Uno es el relacionado con la rentabilidad del activo y el otro relacionado con la rentabilidad del patrimonio.
La rentabilidad del activo nos muestra lo atractiva, lo llamativo, lo que me seduce a mí de la compañía independientemente de la forma como yo esté financiando la actividad. Mientras que la rentabilidad del patrimonio es lo que seduce al inversionista para seguir siendo dueño, para seguir siendo propietario de esa compañía, para seguir siendo el aportante de esa compañía. Pero este socio está sometido a muchos riesgos, dentro de los cuales se destaca el riesgo operativo, es decir, el que está relacionado con la operación, y el riesgo financiero. Ahora, este costo de capital, a su vez, está relacionado con determinar cuál es la proporción que hay entre el dinero que yo le debo a terceros y el dinero que le debo a los dueños. Para ello, tenemos que valernos de una ponderación, y aquí es donde surge el denominado WACC, que no es más que el costo de promedio ponderado de capital. Es una forma de ponderar la deuda que yo obtengo con terceros o que obtengo con propios. Dicho en otras palabras, el WACC no es más que la rentabilidad mínima que deben producir los activos. Si los activos no producen eh, por encima del WACC, no hay valor agregado. Pero si está produciendo por encima del WACC, indudablemente yo le pago a los terceros, le doy a mis inversionistas, me queda dinero, estoy generando valor agregado. Entonces, en resumen, o hablando o adentrándonos ya en lo que es el EVA, podríamos decir que el EVA es la diferencia entre la utilidad operativa después de impuestos que una empresa obtiene y la mínima que debería obtener. Es decir, hay una sustracción. Vamos a aclarar el asunto. Ese valor agregado, a través de la historia, a través de los libros, varía dependiendo del área de estudio, del área de aplicación, de la disciplina en la cual se emplee. Sin embargo, los primeros que hicieron relación o que hicieron un énfasis en el concepto de valor agregado fueron los ingenieros, sobre todo aquellos de operación. Entonces, el término EVA anteriormente se conocía como utilidad económica y surge, la historia dice que los primeros escritos que se encontraron sobre este concepto fueron los que relacionó el señor Alfred Marshall. Sin embargo, este concepto fue rebautizado, incluso registrado, por el señor Joel Stern. A él se le atribuye entonces, como consecuencia de ese rebautizo y de ese registro legal, como el creador y desarrollador del sistema EVA. ¿Pero qué será eso de EVA? Ahora, antes de responder ese interrogante, se diseñó un modelo que permite aplicar el concepto de valor agregado en la toma de decisiones diarias de la compañía. Ese concepto de valor agregado tiene muchas áreas de aplicación. Las más comunes son la que está relacionada desde el punto de vista económico y la que está relacionada desde el punto de vista financiero. Entonces aquí podemos ya ver claramente que EVA hace relación al valor económico agregado a través de una ganancia marginal o a través de una ganancia económica, y el valor agregado de mercado está relacionado con un valor presente neto, el cual ya les voy a explicar la diferencia entre el uno y el otro. Entonces, EVA, valor económico agregado, y MVA o MVA, valor agregado de mercado. Ok. Entonces vamos a estudiar qué es la valoración por EVA. El valor económico agregado es un indicador de gestión que fue introducido por la firma del señor Stern. Esta firma que está aquí con este logo está en New York.
se define como el valor en exceso que un negocio o una unidad de negocio aporta después de restar el resultado que genera. El costo que supone financiar los activos que están inmersos dentro de dicho negocio o dentro de dicha unidad de negocio. Para poder interpretar y para poder calcular este valor económico agregado existen diferentes métodos, hay diferentes formas. Una es a través de esta ecuación o a través de esta fórmula que usted está viendo ahí. La segunda es a través de esta y la tercera es a través de esta. Al final, cualquiera de las tres nos lleva al mismo destino. Entonces, en la primera, estamos hablando de que el EVA es igual a la utilidad operativa después de impuestos menos los activos por el WACC, es decir, por el costo promedio ponderado de capital. La segunda nos dice que el EVA es igual a los activos por la rentabilidad del activo neto menos el WACC. Y la tercera nos habla sobre la utilidad neta operativa después de impuesto menos el WACC por el capital neto empleado. Entonces, para poder calcular o para podernos ir al ejemplo numérico de lo que les estoy hablando, vamos a utilizar la primera, donde tenemos que calcular una utilidad operativa después de impuesto, restársela a unos activos netos de operación y multiplicarla por el costo promedio ponderado de capital. A este producto entre los activos netos de operación y el WACC se le conoce como costo por el uso de los activos, es decir, cuánto me cuesta a mí usar los activos que finalmente son los que me generan el ingreso. Entonces el EVA es la cantidad que resulta de sustraer la utilidad operativa después de impuestos, el costo financiero que implica la tenencia de los activos de la empresa. ¿De dónde obtenemos el número o la cifra que nos determina la utilidad operativa después de impuestos? A través de un estado financiero que se llama estado de resultados. Los activos netos de operación los obtenemos de el estado de situación financiera, antes conocidos como balance general. Y el costo promedio ponderado de capital es un valor que hay que calcular. Entonces, debemos comenzar por el cálculo del WACC. Para poder calcular el WACC, hay que tener en cuenta muchos aspectos, dentro de los cuales tenemos que hay que determinar cuál es la participación de la estructura de financiación. Recordemos que el pasivo y el patrimonio, desde el punto de vista financiero, hacen parte de algo que se conoce como estructura de financiación, mientras que el activo hace parte de algo que se conoce como estructura de inversión. Entonces, dicho lo cual, yo tengo que saber cuál es mi composición desde el punto de vista de la participación, el dinero que le pertenece a terceros y el dinero que le pertenece a los propietarios de esa compañía. El otro concepto que hay que tener en cuenta para el cálculo del WACC es el costo de la deuda. Pero este costo de la deuda se puede dar a través de el corto o el largo plazo. No es lo mismo apalancar deuda de corto plazo, que es más costosa, con deuda de largo plazo, que es menos costosa. Y cuando hablo de menos o más costosa, no estoy haciendo relación a si se paga más o se paga menos. Estoy haciendo relación a aquel concepto que está directamente influenciado por la liquidez. No es lo mismo pagar deuda, por ejemplo, de tarjeta de crédito, que es una de las más costosas del mercado porque es apalancar deuda de corto plazo, que apalancarse a través de deuda de largo plazo, a través de la cual yo puedo obtener un beneficio, cubrir el saldo, que puede ser mayor al del corto plazo, y sin embargo aún así me queda un remanente. Y el otro concepto que está relacionado con el costo de la deuda, por supuesto es una cuestión lógica, es lo que yo como inversionista espero recibir de esa compañía a través de la cual invertí unos recursos.
y que se conoce técnicamente de muchas formas. La más común es la tasa mínima de rentabilidad requerida. Hay otros factores, como les mencioné al inicio de la charla, y es el que está relacionado con los impuestos. Al calcular el WACC sin impuestos, no va a ser igual el valor al calcularlo con impuestos o después de impuestos. Tendríamos que depurarlo, es mi sugerencia, depurar este valor del WACC para poder llegar a un WACC neto, si ustedes me lo permiten. Y si somos mucho más ácidos, podríamos también tener en cuenta la inflación, el componente inflacionario, para que sepamos con realidad cuál es la afectación que estamos teniendo de ese costo de esa deuda. Ok. Vámonos al ejemplo. Vamos a volver números el ejemplo. Entonces, vamos a suponer que el pasivo está representado en un 40% y el patrimonio en un 60% dentro de la estructura de financiación de la compañía. Es decir, el 40% de mi compañía le pertenece a terceros. El 60% de mi compañía me pertenece a mí y a mis socios. El costo de la deuda por pasivo va a ser del 20%. Este es un supuesto, 20%. Y la tasa mínima de rentabilidad que yo requiero va a ser del 40%. Entonces, ¿qué datos tenemos? Nos falta, por supuesto, el valor del impuesto, el cual vamos a poner que es del 32% para ir acorde con el 2022. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos una estructura de financiación dentro de la cual ya determinamos que la participación del pasivo es del 40% y la participación del patrimonio del 60%. Tenemos un costo de la deuda del 20%. Tenemos una tasa mínima de rentabilidad requerida del 40% y tenemos unos impuestos del 32%. Para poder calcular el WACC, debemos tener en cuenta varios aspectos. Uno, el de la participación, que ya les mencioné. Dos, una depuración del costo de la deuda, quitándole o teniendo en cuenta mejor ese impuesto. Y para ello utilizamos el método Fisher. Por ejemplo, para el costo de la deuda antes de impuesto del pasivo, es decir, de la deuda que yo tengo con terceros, la cual me cuesta 20% antes de impuesto, teniendo en cuenta el impuesto a través del método Fisher, yo obtengo que depuro ese costo de la deuda y ese costo de la deuda que tengo con tercero, a través de este cálculo me da 13.60. Lo mismo pasa con el costo de la deuda del inversionista. Al aplicar este método o al aplicar esta fórmula, me da 27.20%. Entonces ya tengo la participación, ya tengo el costo de la deuda depurado. Ahora lo que voy a hacer es ponderar. ¿Para qué ponderar? Para obtener el valor del costo de capital. Es decir, el costo promedio ponderado de capital, o también conocido como WACC. Al hacer la operación, tenemos que, al ponderar la participación del pasivo con el costo de la deuda después de impuestos, obtengo que me da el 5.44% y el patrimonio me da el 16.32%, lo que significa que de forma genérica, porque para poder calcular el WACC, tenemos que tener en cuenta cuáles son los pasivos que hacen parte de ese proceso de financiación, cuáles son aquellas rubros o aquellas cuentas del patrimonio que hacen parte de ese proceso de costeo, para poder determinar ese costo de promedio ponderado de capital. Sin embargo, de forma genérica, de forma global, lo estoy representando para poder dar a entender la teoría. Entonces ya calculé el costo de capital. El costo de capital ponderado me da 21.76. Entonces, vamos a suponer que la utilidad, que nos fuimos al estado de resultados y vimos que la utilidad operativa después de impuestos es de 400 millones.
Fuimos al estado de situación financiera y nos dimos cuenta que los activos netos de operación son de 1.000 millones. Y acabamos de calcular el WACC, el cual aquí lo estamos viendo representado, 21.76%. Ya tenemos estos valores. ¿Qué hacemos ahora entonces? Reemplazamos en la fórmula. Entonces, la utilidad operativa después de impuesto, que es de 400 millones, le sustraigo el producto entre los activos y el WACC. Hacemos la operación aritmética y obtenemos que el EVA nos da 182.400.000. ¿Qué significa eso? Significa que la compañía está generando valor agregado. Es decir, hay una generación de valor. ¿Por qué determinamos eso? Porque es que resulta que cubrimos lo que le debemos a los socios y lo que le debemos a terceros y aún nos queda plática. Nos queda dinero, tenemos un remanente. Significa que para este ejemplo, ese EVA positivo nos lleva a determinar que desde el punto de vista marginal o económico hay una generación de valor. Ok, ahora vamos a estudiar la valoración o la generación de valor a través del MBA, es decir, a través del mercado. Ese valor agregado de mercado se materializa cuando yo convierto la caja en los activos, pero luego esos activos me generan caja, que fue como comenzamos explicando las diapositivas. Es decir, yo tengo dinero, compro activos, esos activos los vendo y esos activos al venderlos me generan dinero. Ahí hay una generación de valor. Cuando los activos tienen mayor valor que la caja invertida inicialmente, entonces se dice que hay una generación de valor. O sea, que está relacionado con el valor agregado de mercado. Este término también fue acuñado o también es expresado por el señor Stern y se puede expresar como, o se puede definir como el valor actual de los EVA futuros descontados al costo de capital. Es una forma de verlo. Fíjense que cuando estudiamos el EVA también vimos 3 definiciones o 3 conceptos sobre él, diferentes formas de estudiarlo, y es posible que existan muchos más, como realmente sucede. Entonces ese valor agregado de mercado no es más que la diferencia, o otra forma de verlo es como la diferencia entre el incremento del valor de una empresa y las inversiones que se realizaron para poder producirlo. Otra forma de verlo es a través de su valor de mercado y su componente accionario. Es decir, cuando yo pretendo medir la creación de valor de una empresa, entendiendo la diferencia que hay entre el valor de las acciones de la empresa en el mercado y el valor contable de las mismas. Donde esta formulación que estamos viendo aquí significa que el valor contable de la acción es el valor teórico contable de la misma, o el valor que tenemos en los libros contables. Y el valor de mercado de las acciones es el valor del mercado de los fondos propios de las acciones de la empresa. Entonces, al yo hacer esa sustracción, obtengo como una primera forma de cálculo un valor agregado de mercado. Por ejemplo, este es un valor real de una compañía que me reservo el nombre, pero hay un valor de mercado de la acción hoy de 47.147,95, sin embargo el valor de esa acción desde el punto de vista contable es de 10.000. Fíjense que al hacer la operación aritmética obtenemos que hay un valor agregado de mercado de 37.147 pesos con 95 centavos. Significa entonces que se genera valor desde el punto de vista del mercado. Pero otra forma de ver ese valor agregado de mercado es a través del largo plazo. ¿Por qué? Porque podemos decir que el valor agregado de mercado es el valor presente neto de la empresa. O, dicho en otras palabras, es el valor
presente de los EVA futuro, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Y se representa a través de esta formulación. Pero fíjense que en esta formulación, para poder calcular o decir que se ha calculado el valor agregado de mercado de otra forma, debemos tener en cuenta varios periodos, porque existe una sumatoria de tiempos. Entonces, en el ejemplo que mencionamos al inicio, para el cálculo del EVA, recordemos que nos dio un EVA de 182.400.000. El WACC que calculamos fue de 21.76%. Al hacer la operación aritmética, obtenemos que para el periodo 1, el valor agregado de mercado es de 149.802.890,93 centavos. Para poderle dar uso a esta formulación, tendríamos que calcular un valor agregado de mercado 2, un valor agregado de mercado 3 y así sucesivamente, dependiendo la cantidad de periodos que estemos estudiando, lo que nos lleva a una conclusión final. Y es que el valor económico agregado mide el valor de la empresa por periodos, mientras que el valor agregado de mercado mide el valor de la empresa desde el inicio de la compañía. Lo que también nos lleva a deducir entonces que la valoración a través del EVA es una valoración o una evaluación de corto plazo, mientras que la valoración a través de MBA o de MVA es una evaluación de largo plazo. Entonces, en resumen, aquí lo que buscamos con generar valor es que el inversionista obtenga el retorno del dinero que ha invertido en esa compañía y que se le cumpla a terceros con el apalancamiento que permitió para que esa compañía, a través de la generación o a través de la venta del activo, generara un ingreso. Por supuesto, con un costo controlado y un gasto controlado. Espero que el tema les haya gustado, de que se haya comprendido lo que he tratado de decir y nos vemos en una próxima. Muchas gracias.